¿Alguna vez te has preguntado si Jesús tuvo hermanos? Hoy, vamos a analizar lo que dice la Biblia y otras fuentes históricas sobre la familia de Jesús. Para muchos, esta pregunta despierta curiosidad, y al mismo tiempo, toca algunos puntos sensibles de la tradición cristiana. El Nuevo Testamento menciona a varios hermanos de Jesús, pero las interpretaciones sobre quiénes eran realmente varían. Hoy vamos a analizar qué dicen las Escrituras, las tradiciones religiosas y los estudios históricos para abordar esta pregunta. Descubriremos por qué algunos creen que Jesús tuvo hermanos de sangre, mientras que otros sostienen que estos hermanos eran, en realidad, primos o incluso seguidores cercanos. Prepárate, porque vamos a profundizar en la historia, la teología y el contexto cultural de este tema tan fascinante. Parte 1. ¿Qué dice la Biblia sobre los hermanos de Jesús? Empecemos por lo que dicen los Evangelios. En el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo 13, 55-56 y Marcos 6, 3, encontramos nombres como Santiago, José, Simón y Judas que se mencionan como hermanos de Jesús. Además, también se menciona la existencia de sus hermanas, aunque sus nombres no se especifican. Al leer estos pasajes, podríamos interpretar que Jesús tenía hermanos biológicos. Sin embargo, para entenderlo, debemos analizar el lenguaje y la cultura de la época. En el idioma griego, el término adelpoi se traduce como hermanos en un sentido amplio. No solo se usa para referirse a hermanos de sangre, sino que también puede significar primos o parientes cercanos. En el contexto de la cultura judía del primer siglo, era común que los parientes fueran considerados como hermanos. Además, en el idioma hebreo, las palabras para hermano y primo no siempre estaban diferenciadas como lo están en español. Esto significa que cuando los evangelistas usaron hermanos, podrían haberse referido a familiares cercanos de Jesús en lugar de hermanos biológicos. Algunos teólogos sugieren que los hermanos de Jesús eran hijos de José de un matrimonio anterior, lo que también explicaría la diferencia de edad entre ellos y Jesús. Así que la primera posibilidad que exploramos es que estos hermanos mencionados no fueran hijos de María, sino parientes cercanos o hermanos por parte de José. Este debate ha llevado a interpretaciones y tradiciones distintas que veremos más adelante. Parte 2. La tradición católica y ortodoxa sobre la virginidad de María. Para entender este tema en profundidad, exploremos la visión de la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Estas tradiciones sostienen la doctrina de la virginidad perpetua de María, es decir, que María permaneció virgen no solo hasta el nacimiento de Jesús, sino durante toda su vida. Esta creencia forma parte de la visión de María como una figura única y sagrada, elegida por Dios para traer a su Hijo al mundo. Según esta tradición, los hermanos de Jesús no serían hijos de María y José, sino que podrían ser parientes lejanos, como primos, o hijos de un matrimonio anterior de José, como mencionamos antes. Esta perspectiva fue defendida por padres de la Iglesia, como San Jerónimo, quien argumentó que la palabra hermano debía interpretarse de manera simbólica o cultural, y no literal. San Jerónimo y otros teólogos de la antigüedad argumentaron que el uso de la palabra hermanos en la Biblia era una forma de expresar cercanía familiar, y que estos personajes no compartían realmente la misma madre que Jesús. ¿Por qué la virginidad perpetua de María es tan importante en estas tradiciones? Pues, para muchos creyentes, María es vista como una figura de pureza y entrega total a Dios. La idea de que no tuvo más hijos después de Jesús refuerza su papel como madre única del Salvador. Además, las iglesias católica y ortodoxa ven esta doctrina como una expresión de respeto hacia el papel divino que María cumplió en la historia de la salvación. Así que en estas tradiciones, los hermanos de Jesús son interpretados como familiares cercanos y no como hijos directos de María. Parte 3. La visión protestante y evangélica. A diferencia de las tradiciones católica y ortodoxa, muchas iglesias protestantes y evangélicas tienen una visión distinta. La mayoría de estas iglesias interpreta de manera literal los pasajes del Nuevo Testamento que mencionan a los hermanos de Jesús, viendo a estos personajes como hijos biológicos de María y José. Según esta perspectiva,
Después del nacimiento de Jesús, María y José habrían formado una familia con más hijos. La interpretación protestante se apoya en la lectura directa de los Evangelios y en el principio de sola escritura, que establece que la Biblia debe interpretarse literalmente cuando es posible. Así, para muchos protestantes y evangélicos, los hermanos de Jesús serían, efectivamente, hermanos de sangre, lo cual no disminuye su respeto hacia María, sino que simplemente la ven como una madre más en el sentido humano. En este sentido, los protestantes suelen ver la idea de la virginidad perpetua de María como una tradición no basada en las Escrituras. Es interesante observar cómo este enfoque también afecta la interpretación de la vida familiar de Jesús. En la teología protestante, el hecho de que Jesús tuviera hermanos y una familia humana cercana enfatiza su naturaleza humana y su experiencia compartida con nosotros, los seres humanos. Esta interpretación nos muestra una imagen de Jesús más cercana, como un hermano mayor que creció en una familia típica de su época. Parte 4. El papel de Santiago y los hermanos en la Iglesia primitiva. Ahora pasemos a la figura de Santiago, quien fue uno de los hermanos más destacados de Jesús. Santiago, también conocido como Santiago el Justo, fue un líder importante en la Iglesia primitiva en Jerusalén. En el libro de los Hechos, se menciona cómo Santiago tuvo una gran influencia en las primeras comunidades cristianas y fue una figura respetada, tanto por los judíos cristianos como por los gentiles. Esto nos hace preguntarnos, si Santiago fue hermano de Jesús, ¿cómo influyó esta relación en su liderazgo? La historia de Santiago es fascinante porque, según algunos evangelios apócrifos y textos antiguos, él no creía en Jesús al principio. Pero después de la resurrección, Santiago se convierte en un seguidor leal y uno de los principales líderes de la Iglesia en Jerusalén. Incluso, el historiador Flavio Josefo, quien escribió sobre la historia judía, menciona a Santiago como el hermano de Jesús, lo que añade un peso histórico adicional a su figura. Esta referencia histórica nos permite ver que los hermanos de Jesús fueron personas reales que tuvieron un rol significativo en la historia del cristianismo. Conclusión. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Entonces, ¿Jesús realmente tuvo hermanos de sangre? Como hemos visto, las interpretaciones varían. Las iglesias católica y ortodoxa mantienen la creencia en la virginidad perpetua de María y ven a estos hermanos como parientes lejanos o hijos de José de un matrimonio anterior. En cambio, muchas iglesias protestantes interpretan los textos bíblicos de forma literal y consideran que estos hermanos fueron hijos de María y José. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos las Escrituras y cómo cada tradición aporta una visión diferente sobre la vida de Jesús. Más allá de las diferencias teológicas, lo importante es que estos textos y debates nos permiten profundizar en el contexto y la vida de Jesús y sus familiares. Nos recuerdan que la fe y la historia se entrelazan de maneras complejas y hermosas. Y ahora te pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Jesús tuvo hermanos de sangre o no? Deja tu opinión en los comentarios.